día lunes 2 de marzo es el regreso de los estudiantes a nivel nacional, una jornada marcada por la vuelta a la normalidad en la vida de las familias chilenas. Miles de amigos encontrándose nuevamente en los establecimientos educacionales a lo largo de todo Chile, dispuestos a afrontar lo que sería un nuevo año académico. En aquel entonces, la atención de la mayoría de las personas se centraban en los acontecimientos ocurridos anteriormente en el país. Se estaba a la expectativa de lo que podría pasar en el histórico plebiscito del mes de abril, que posteriormente se aplazaría el 25 de octubre, y a su vez se esperaba que las revueltas sociales de octubre se volvieran a llevar a cabo en marzo. En aquella época solo se hablaba de un estallido social 2.0 y el plebiscito. El coronavirus no era tema de conversación en los hogares chilenos, era algo que se observaba desde afuera. Se nos presentaban noticias sobre cómo lo vivían los países extranjeros y se sentía demasiado lejano a nuestra realidad. Sin embargo, todo comenzó a cambiar el día 3 de marzo, cuando apareció la primera persona diagnosticada con COVID-19 en Chile. Esto fue en la ciudad de Talca. Sin darnos cuenta, de un día para otro la realidad nacional tomó un giro drástico. En un par de días los contagios aumentan rápidamente. El 11 de marzo se declaró como pandemia, y el 18 de marzo el gobierno declaró estado de emergencia, estableciendo un toque de queda desde las 22 horas hasta las 5 de la madrugada, con la finalidad de limitar la circulación de las personas en la vía pública. En este contexto, llevar a cabo el proceso educativo se toma mucho más complejo de lo normal. Esto debido a que no se pueden llevar a cabo las clases presenciales, por lo que la comunidad educativa se encontraba evaluando distintas maneras de llevar a cabo las clases intentando adaptar metodologías propias del extranjero que implican tecnologías de la información para el ámbito educativo. Ahí es cuando aparecen las renombradas clases online, como alternativas para llevar a cabo el quehacer educativo en medio de un contexto en el cual hay que evitar el contacto con las personas y mantenerse aislados en casa con la finalidad de prevenir los contagios. En principio, este tipo de clases parece ser lo más adecuado para este contexto de pandemia, dado que tanto los alumnos y profesores pueden asistir a sus clases desde la comodidad de sus casas. Sin embargo, en la práctica, no todo es color de rosas. Tanto profesores como alumnos debieron adaptarse al uso de las plataformas para las clases online. Aplicaciones como Teams, Meet o Zoom se pusieron de moda en el inconsciente colectivo, dado que los profesores debieron capacitarse para manejar dichas plataformas en tiempo récord y asimismo los alumnos debieron familiarizarse con mucha rapidez con las herramientas digitales y a su vez darle un correcto uso en el ámbito académico. Pero esto estuvo muy lejos de no tener dificultades, teniendo en consideración el contexto individual de cada estudiante y profesor, dado que muchos viven en zonas rurales o tienen problemas de conexión, además de una de las problemáticas más importantes y que se suele hacer a un lado, que es la salud mental de los docentes y los estudiantes en medio de la pandemia, y la presión con la cual ambos deben lidiar en el día a día, sumado a su entorno individual y su estado mental. En el contexto de la pandemia del coronavirus, la salud mental ha sido uno de los temas que más se ha dejado de lado o bien se le ha restado la importancia que debiese tener. Un sinnúmero de docentes, alumnos y personas que forman parte de la comunidad educativa han afirmado que han visto afectada su salud mental y emocional producto de la pandemia, el encierro y el aislamiento producto de la cuarentena, además de la presión que para ellos representan las clases online. De hecho, un estudio llevado a cabo por la Fundación Chile a través de la encuesta Estamos Conectados, donde participaron alrededor de 3.400 personas, dio como resultado los siguientes datos. Un 63% de los estudiantes afirmó sentir aburrimiento o desinterés. Un 41% dice sentir estrés y ansiedad. Un 35% dijo sentir frustración y molestia. Un 21% afirma sentir tranquilidad y solo un 3% de los encuestados dijo sentirse feliz en medio de este contexto. Estos resultados se traducen directamente en cómo se enfrentan los estudiantes ante las clases online. Es más, muchos alumnos y docentes en parte afirman que las clases online también representan o forman parte de las causas que generan estrés o ansiedad tanto en profesores como en los alumnos en medio del contexto de la pandemia del coronavirus, dado que para el alumnado las clases pasan a ser algo tedioso y abrumador, puesto que se tornan demandantes y excluyen o dejan de lado la emocionalidad de los jóvenes.
Y por otro lado, los profesores presentan aún más carga laboral que antes de la pandemia, debido a que la modalidad online demanda más planificación y preparación de guías, dado que se suplanta el trabajo práctico por la interacción directa que poseen los alumnos en las clases presenciales. Esto sumado al estrés que generó en la gran mayoría de los docentes al tener que capacitarse con las plataformas digitales como Teams, Meet o Zoom, con las que antes no se encontraba familiarizado, por lo que los docentes han tenido que ir aprendiendo y adaptando nuevas metodologías sobre la marcha y contra la corriente, lo que sin dudas no ha estado exento de percances. Como se mencionó anteriormente, uno de los mayores problemas de las clases online en este contexto es el hecho de que se deja de lado la parte emocional y la salud mental, tanto de profesores como estudiantes. Todo se centra en el deber y en el cumplir con aquellas responsabilidades que se les han otorgado, dejando de lado la dimensión humana de los sujetos en cuestión. Un 91% de los profesores encuestados por la Fundación Chile afirma que en este contexto el acompañamiento emocional hacia los alumnos es más importante que los contenidos. Es más, el 53% de los apoderados plantea que se les ha hecho demasiado complejo acompañar emocionalmente a sus hijos en medio de estas circunstancias. De igual manera, los docentes afirman encontrarse bajo una carga laboral agobiante producto de la situación a nivel país. Según otro estudio realizado por la Fundación Chile, que tiene como título Engagement y agotamiento de los docentes en Chile, una mirada a partir de la realidad del COVID-19, arrojó como resultados que el 57% de los docentes encuestados, de un total de 2.600 profesores a lo largo de todo el país, presenta síntomas de desgaste similares al síndrome de burnout, el cual se define como el agotamiento excesivo que aparece como respuesta a un estrés laboral prolongado, el cual repercute en el cuerpo del afectado cuando las demandas laborales exceden la capacidad de respuesta de la persona en cuestión. Si a esto le sumamos las dificultades de conexión y las problemáticas que pueden presentar los alumnos a nivel individual, nos podemos percatar de lo relegada que se encuentra la salud mental en este momento, dado que si bien tanto profesores como estudiantes pueden realizar el proceso educativo desde su casa, esto no está exento de estrés y presión. Al contrario, la presión en los hombros de los profesores y de los alumnos es cada vez más grande y durante los primeros meses se vio reflejado en cómo los estudiantes afrontaban las clases online. Muchos presentaban desmotivación, dificultades para concentrarse, ansiedad, estrés y decano, por lo que se vieron frustrados por causa del mismo sistema educativo, el que, sin lugar a dudas, no estaba preparado para afrontar una situación como esta, no solo por la problemática que representan las clases online en sí, sino por la desigualdad social existente a nivel país, puesto que muchos alumnos no contaban con una conexión a internet estable para acceder a las clases, por lo que estos alumnos tienden a tener mayores niveles de frustración que aquellos que cuentan con los medios para acceder a las clases en línea, dado que deben restarse del proyecto educativo por no contar con los medios necesarios para formar parte de él. ¿Qué pasará con el año escolar 2021, suponiendo que no haya sido descubierta una vacuna 100% efectiva? Si nos ponemos a pensar, lo más probable es que haya un regreso a clases semipresencial dependiendo de la situación de cada región del país. En caso de suceder esto, tenemos que tener en cuenta cómo afectará este eventual regreso a la normalidad a los estudiantes. Los alumnos que cursan la enseñanza básica seguramente serán los más afectados, ya que el tiempo de encierro, más las secuelas psicológicas de haber vivido a una edad temprana una pandemia a nivel mundial, sin duda repercutirán en la personalidad de los niños y niñas, afectando el desarrollo que ellos deben tener en esa importante edad, donde actividades tan sencillas como jugar entre ellos ya no serán las mismas, ya que quedará en su memoria el mantener una cierta distancia física o el hecho de haber estado tanto tiempo aislados de otras personas de su edad. Estos dos factores serán los culpables de afectar directamente el desarrollo de su personalidad. Ahora, ¿qué pasará con los estudiantes que cursan la enseñanza media o superior? Al ser ya de una edad más alta, quizá lo que más les haya afectado haya sido el encierro. Recordemos que los estudiantes necesitan recrearse y tener tiempo para ellos y sus amigos, cosa que no han podido realizar con éxito en este tiempo, causando un sinfín de problemas, ya sea mentales o físicos. Ante un eventual regreso, ellos no podrán rendir como lo hacían en años anteriores,
Es un error pensar que los alumnos al regresar se concentrarán sin mayores problemas en el ámbito académico, ya que al verte frente a una presión tan alta, muchos abandonarán los estudios o simplemente los dejarán para segundo plano, ya que después de meses estresados, estando sentados en el computador la mayor parte del día, ellos querrán recrearse, querrán disfrutar todo lo que no disfrutaron en este tiempo encerrados. Por ende, lo correcto sería que al volver a clases sea de forma gradual, tanto en las horas de clases como en la exigencia que se les pida, para que así encuentren un equilibrio entre ser productivos en clases y su tiempo libre, donde no sea un tiempo para estudios, sino que sea tiempo para ellos mismos.